y sus ministros, sus pastores, Satanás tiene pastores, y aún en iglesias evangélicas, como ministros de luz. 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él era lucero, un ángel de luz, pero se rebeló contra Dios y cayó. Eso vamos a ver enseguida, ¿no? Pero ahora quiere manifestarse igual como un ángel de luz. No, es un ángel caído y simplemente en él hay oscuridad. Solo Dios es luz. Él es oscuridad total y mortandad y muerte total. 2 Corintios 11:15. Así que no es extraño si también sus ministros, sus pastores también, en el griego podemos hacer esa excepción, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás no va a venir con su cola, sus cachos, su tridente, no. Va a venir como un gran hombre exitoso. Sus pastores no van a venir enseñándote, Jesús no es Dios. No te van a decir, la teología de la prosperidad es diabólica. No, te van a engañar. ¿Se dan cuenta? Llevando otros evangelios, haciéndose siervos de Dios cuando no lo son. En Lucas 8:33 vemos que los demonios que salieron del Gadareno se metieron en los cerdos, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Ahí, por ejemplo, los ángeles, los demonios son seres espirituales, no tienen ese cuerpo físico. Por tanto, que usan otras moradas, otros cuerpos. Acá, por ejemplo, a los demonios que fueron expulsados del Galadeno se metieron a un hato de cerdos. Los cerdos, con mayor honorabilidad que muchos hombres, prefirieron suicidarse que ser poseídos por los demonios. Ahora vamos a ver algo de Satanás. El pecado. Uno, teodicia, la teología natural. Si hay un Dios tan bueno, amoroso, bondadoso y soberano, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué permite la injusticia? ¿Por qué permite tanta iniquidad? Y tratan de ayudar a Dios, maquillar a Dios. Uno, Dios no creó el pecado. Dios en la eternidad pasada permitió la entrada del pecado, porque si no permite Dios, no puede pasar nada. Jesucristo lo dijo, ¿no? Ni siquiera un cabello de vuestra cabeza cae al suelo sin que Dios lo permita. Ni siquiera el pajarillo más insignificante cae al suelo sin que Dios lo permita. Dios tiene el gobierno y el control de todo. Ni una molécula, ni una célula, ni un átomo, nada puede moverse sin que Dios lo permita. Por tanto, Dios permite la entrada del pecado, porque si Dios no hubiera permitido la entrada del pecado, no entraría. En la nueva creación no ingresará, Dios no permitirá el ingreso del pecado, por eso será ese mundo ideal, no habrá miseria, no habrá pecado, no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá nada de esas cosas malas. Será todo idílico, todo una bendición perfecta, ¿se dan cuenta? Ahora, Dios no creó el pecado. El pecado se genera en este ángel caído, que al verse tan maravilloso, este querubín celestial, este ángel tan poderoso, encargado de estar en la misma presencia de Dios, de cuidar la santidad de Dios y encargarse de la adoración a Dios, en vez de que toda esta gloria de su creación pueda ser un incentivo y motivo para ofrendar una adoración permanente y una acción de gracias a Dios, ¿qué surge en su corazón? Orgullo. Y el orgullo que engendra rebelión. Por eso, uno de los requisitos de un anciano, que es que no sea un neófito, un recién convertido, para que no caiga en el lazo de Satanás. ¿Y cuál es el lazo de Satanás? Orgullo. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde surgió el pecado? En el corazón de este ser angélico. Ese orgullo lo llevó a rebelarse, a querer ser como Dios. Levantaré mi trono junto al Altísimo y seré como Dios. No hay negocio chiquito, tú eres criatura. Ninguna criatura, ni angélica ni humana, puede ser Dios. Solo hay un Dios, el único Dios verdadero, ¿no? Era el ángel más poderoso que Dios había creado. Ezequiel 28:13, que dice, Ezequiel e Isaías son profecías que son un sensus plenium,
¿Qué es un sensus plenior? Son profecías de múltiple cumplimiento. Primer cumplimiento en su contexto original, en su contexto actual, donde se da la profecía, donde se escribe ese mensaje, ¿ya? Pero usualmente luego tienen un cumplimiento futuro, donde se cumple plenamente. Por ejemplo, cuando se anuncia que la Virgen dará a luz y concebirá un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, se cumplió con el nacimiento del hijo de Isaías, como una prueba de que Dios libraría a su pueblo de la conquista de los asirios, ¿ya? Pero su cumplimiento pleno, ¿cuándo fue? Cuando María, en su vientre, la Virgen, fue engendrado de forma sobrenatural por el Espíritu Santo la naturaleza humana de Jesús y nació Jesús. Se cumple ahí de forma plena y total. Pero Ezequiel e Isaías nos lleva a la eternidad pasada, a la creación, en un tiempo de la creación no específico, donde Dios crea a los ángeles y donde este ángel se revela contra Dios. ¿Ya? En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, antes de que el hombre haya sido creado, ¿no? Él pertenecía al orden angelical de los querubines y fue elegido por Dios para asumir responsabilidades especiales que lo colocaban directamente en la presencia de Dios. Ezequiel 28:14. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Era perfecto. Se lo describe como un ser que poseía una increíble sabiduría y belleza. Perfecto eras en todos tus caminos desde que fuiste creado. Ezequiel 28:15. Por tanto, su caída no es por una deficiencia de creación. Dios lo creó perfecto en términos de criatura, pero en su ser interior surgió ese mal deseo, ese orgullo y esa rebelión. Ezequiel 28:15. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ezequiel 28:12. Ahora, Isaías 14:12 al 14. Si se dan cuenta, al principio te va a decir, es mucha verdad bíblica para que solamente sea dado al rey de Babilonia y al príncipe de Tiro. No, no, a un solo hombre no se le puede dar tanto valor doctrinal. Es a Lucero. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Por eso se viste como ángel de luz. Era lucero, era un ángel que simplemente manifestaba la luz de Dios, pero cuando se reveló, Dios lo juzgó, lo expulsó del paraíso, lo consumió. Por eso dice, tizón arrebatado del fuego. Y ya no es ese ser magnífico, es un monstruo. Y ya no es esa fuente de luz, no fuente que transmite la luz de Dios, porque la única fuente es Dios, sino de oscuridad, de tinieblas y de maldad. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, ¿se dan cuenta? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En vez de honrar al Creador por tanto beneficio, tanto bien que le hizo a semejante miserable criatura con ese esplendor que lo creó, simplemente surgió orgullo y rebelión. La Biblia dice que Satanás se enorgulleció, con el orgullo vino la ambición y vino la rebelión. Por tanto, el pecado ingresó en primera instancia en la esfera angélica y surgió en el interior de este ángel, lucero, de este querubín, ¿ya? Interno, surgió ahí. Pero en la esfera del hombre ya vino de fuera, un elemento externo. Por eso Dios puso al hombre en el Edén para que lo labrase y lo cuidase. De nuevo, el trabajo no es un producto del pecado. Si no hubiera pecado no trabajaría. Dios detesta a los ociosos y a los holgazanes. El trabajo es una bendición. El problema es que el pecado trajo que el trabajo se volviese gravoso, se volviese pesado. ¿Se dan cuenta?
¿Por qué tenía que guardarlo? ¿Por qué tenía que cuidar el huerto? Porque ya había un tentador, ya había un ser caído que sería un enemigo contra esa relación de Dios con el hombre. Satanás aborrece al hombre porque fue creado como corona de la creación, a la imagen y semejanza de Dios, el hombre, y porque soberanamente Dios determina salvarlo y no salvar a Satanás ni a los ángeles. Por tanto, el pecado ingresa por un tentador. La tentación sigue el proceso siguiente. Comenzó con el cuestionamiento de que Dios era demasiado severo. Con que 3:1. Con que es una palabra que indica sorpresa ante el hecho de que un Dios solícito les prohibiera disfrutar del producto de cualquiera de los árboles en el huerto. Satanás quería hacer ver que en el huerto había tres árboles de frutos y había uno que estaba prohibido de paso. ¿Qué Dios más injusto? ¿Qué le pasa? No, había cientos de árboles frutales con los frutos más maravillosos. Y en el centro del jardín solamente había un árbol, el árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. No sabemos qué tipo de fruto, ¿cuál querían? La manzana, ¿qué manzana? No sabemos qué tipo de fruto, pero el simbolismo del árbol y del fruto determina un elemento bien importante. No comer de ese fruto implica sujetarse al gobierno de Dios, al reinado de Dios, a ese mundo tan idílico y perfecto que Dios le dio, porque estaba en relaciones armoniosas, plenas y totales. Su relación vertical perfecta, bien con Dios. Por consiguiente, su relación horizontal con el prójimo, bien con el prójimo. Amaba a Dios sobre todas las cosas y Dios igual estaba en comunión con él. Y amaba al prójimo como a sí mismo. Es como una cruz, ¿ya? Estaba gozando de esa vida eterna, no plena, pero sí, la podía activar si obedecía. Entonces obedecer al mandato era realmente decir, estoy conforme con el gobierno y el reinado de Dios sobre mi vida, le doy gracias, qué maravilloso. Vivía, Dios le dio todo lo que se puede dar a una criatura. El hombre que quiso, deidad, ningún ser creado puede ser Dios, ni angélico ni humano. Somos creados, somos criaturas. Nunca llegaremos a ser Dios. Para ser Dios tenemos que existir de eternidad a eternidad. Eh, no tener un origen, no tener un principio, la seidad de Dios. Yo soy el que soy, yo soy el eterno, yo soy el autogenerado, yo soy el autoengendrado, yo soy el que existe por mí mismo. ¿Se dan cuenta? Totalmente libre, totalmente autónomo, totalmente independiente. Ninguna criatura es plenamente libre. Dependemos de nuestro creador, porque tenemos un creador. Él nos dio la vida, dependemos de él, ni angélica ni humana. En ese entorno tan maravilloso no había pecado, no había muerte, no había enfermedad, no había dolor, no había miseria, la miseria en la cual se revuelca el hombre hoy en día. Todo perfecto. El hombre cambió todo eso, toda esa perfección por una quimera. Comer de ese fruto era rebelarse, era querer independizarse, emanciparse del yugo de Dios, querer ser un ser autónomo. Ningún ser creado es autónomo. Como dice R.C. Sproul, uno de mis autores favoritos, cuando el hombre pecó, se rebeló y cometió traición cósmica. ¿Ya? Dos, luego Satanás la llevó al terreno de la incredulidad, negando llanamente que hubiera peligro mortal en comerlo. No moriréis, incredulidad, haciendo ver a Dios como mentiroso. El mentiroso y el padre de la mentira quiere hacer ver como mentiroso al que es veraz, al que es verdad. Que Dios Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es verdad, su palabra es verdad. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, por tanto es plenamente veraz. Cuando uno duda de que la desobediencia no produce consecuencias funestas, ya está en camino a la derrota. No moriréis. No, Dios le dijo, sí moriréis, y murió. El día que el hombre comió, Dios no creó al hombre para que muera. El pecado trajo la muerte. Romanos 2, 3, 5, 12. Por un hombre, Adán, nuestro representante, nuestra cabeza, de él provenimos, él nos representó. Entró el pecado y la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios no tuvo como propósito que el hombre muriese. ¿Por qué viene la muerte?
La paga del pecado es la muerte, la consecuencia del pecado es la muerte. Los ancianos mueren, ¿por qué? Porque son pecadores. Los adultos mueren, ¿por qué? Porque son pecadores. Los jóvenes mueren, ¿por qué? Porque son pecadores. Los niños mueren, ¿por qué? Porque son pecadores. Los bebés mueren, ¿por qué? Porque son pecadores. Cuando están en el vientre, los niños, los neonatos, mueren, ¿por qué? Porque son pecadores. ¿Se dan cuenta? Nacemos en pecado. En un aspecto estamos vivos y en otro aspecto estamos muertos. Nacemos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. ¿Qué es la muerte espiritual? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, apartados, separados de qué? De la gloria, de la presencia de Dios. Hay una barrera de separación desde que el hombre pecó. Estamos muertos. Ese momento que comió, el hombre murió. Murió espiritualmente. Por eso cuando oyó la voz de Dios, ¿qué hizo? No se regocijó, no estaba anhelante esperando, sino que se escondió. Oí tu voz y tuve miedo y me escondí. ¿Por qué se escondió y por qué tuvo miedo? Porque estaba alienado, porque había pecado, porque estaba muerto espiritualmente. La tentación siguió el proceso, incredulidad, eso ya hemos visto. Oferta, 3. La gran oferta del tentador era ser como Dios. Es la misma tentación con la cual este ángel necio se tentó a sí mismo, se autotentó. Levantaré mi trono junto al Altísimo y seré como Dios. Quimera, fantasía, un oasis en el desierto, un sueño irrealizable. Ninguna criatura, ni angélica ni humana, puede ser como Dios. ¿Qué oferta puede dar Satanás? Miserable criatura. No lo puede hacer. ¿Ya? La oferta fue la misma aspiración que él tuvo, Isaías 14:14. El querer ser como Dios, tener la soberanía de todo. Ninguna criatura puede ser como Dios. Tiene un principio. Dios no tiene principio. Se maneja de eternidad a eternidad. No crean que el hombre comió del fruto prohibido por camote. Ay, donde vaya mi Evita voy. No, no. Así como Eva, y seréis como Dios. La mujer deseó eso. El hombre deseó eso. El hombre quiso más. Dios le dio todo lo que pudo darle como criatura. El hombre quiso más. Perdió todo lo perfecto por una quimera, un imposible, ser como Dios. Ninguna criatura puede ser como Dios. Consecuencias de la caída. Adán y Eva conocieron personalmente el mal. Sus ojos fueron abiertos. Las mentiras de Satanás estaban entrelazadas con un hilo de verdad. Adán y Eva llegaron a parecerse a Dios, distinguiendo entre el bien y el mal, pero su conocimiento se diferencia del que tiene Dios, ya que el conocimiento de ellos fue el de la experiencia pecaminosa y contaminada. No necesitas conocer algo prácticamente. Dios quería evitarles ese conocimiento. Dios conoce lo que es el mal, pero no prácticamente, sí conceptual o teóricamente. ¿Se dan cuenta? Sabe lo que es mal, pero al pecar ellos llegaron a conocer el mal y experimentaron toda la miseria que trae el pecado y el mal, todas las consecuencias. Adán y Eva llegaron a parecerse a Dios, distinguiendo entre el bien y el mal, pero su conocimiento se diferencia del que tiene Dios, ya que el conocimiento de ellos fue de la experiencia pecaminosa y contaminada, no de Dios. Ellos conocieron por experiencia, y esa experiencia pecaminosa y contaminada. Dios quería ahorrarles eso. Dios, en cambio, conoce el mal como un médico conoce el cáncer, si no tiene cáncer, ¿no? Pero el hombre caído conoce el mal como el paciente su enfermedad. La conciencia de ellos se despertó a un sentimiento de culpabilidad y vergüenza. No se olviden, están las diapositivas, pero fuera de las diapositivas yo estoy explicando. Eso no está en las diapositivas, no está en el texto, tienen que eso ir apuntando. Se cortó la comunión con Dios, huyeron de su presencia, murieron espiritualmente. ¿Qué es la muerte espiritual? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, apartados, separados de Dios. Todos nacemos vivos espiritualmente, perdón, vivos físicamente, muertos espiritualmente, o sea, separados de Dios, apartados de Dios. Cuando mencionemos la palabra muerte, siempre hablamos de separación, muerte física, separación del cuerpo, de la parte física visible y del espíritu, de la parte espiritual. Cuando estamos en un entierro velorio ya no está el muerto, está simplemente su receptáculo, su tabernáculo, su casa. El espíritu ya no está ahí. Lo mismo, muerte espiritual
separación entre Dios y el hombre. Dios nos creó, nos dio vida para que tengamos comunión con Él, intimidad, relación. El pecado entró y cortó esa comunión, nos separó plena y totalmente. Esa es la muerte espiritual y cumple en el sentido más profundo la advertencia de que el hombre moriría el día que comiera del fruto prohibido. Génesis 2:17. C. La naturaleza humana se corrompió. El hombre adquirió la tendencia de pecar. El pecado original es el pecado que cometió Adán. Ese pecado engendró una naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal, la naturaleza adámica. Cuando el hombre pecó, no perdió la imagen y semejanza. Si hubiera perdido la imagen y semejanza, sería una bestia, aunque muchas veces parece una bestia, ¿ya? Pero esa imagen y semejanza se distorsionó severamente. El hombre fue creado con justicia original. El momento, por eso podía acercarse a Dios. El momento que pecó, perdió esa justicia. El hombre fue creado con santidad, porque Dios no permite nada que no sea santo, nada que sea injusto, no lo permite, tiene que ser justo. El hombre perdió esa santidad. Dios lo creó con amor, pero el amor del hombre es caído. ¿No se ven padres, madres, como solapan a sus hijos? ¿Cómo van encubriendo y no juzgan de la misma forma a los que aman y a los que no aman? Es un amor caído. El pecado afectó todo. Su mente se había ensuciado y tenía vergüenza de su cuerpo. Otra prueba fue que echó la culpa a otros, pues Adán aún insinuó que Dios era el culpable. Uno, Dios fue creado primero, por tanto es cabeza de la relación. Eva fue creada como complemento, como ayuda idónea. Como cabeza, si nos vamos a Efesios 5, ¿cuáles son los deberes de la cabeza? Amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Hay una comparación entre la relación de matrimonio entre un hombre y una mujer. La relación más importante, cuidado, no es la relación con los hijos, es el matrimonio la relación más importante, ni con los padres, no, es el matrimonio. Por eso Pablo hace una analogía comparando la relación matrimonial con la relación entre Cristo y su iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por sí mismo, por ella, a sí mismo y dio su vida, el hombre tiene que amar a su esposa y aún estar dispuesto a morir por ella, sustentándola. El hombre es la cabeza y es el proveedor, físico y espiritual, es la cabeza, es el que provee físico y espiritual, la parte física y la parte espiritual, el que ora por la familia, el que ora por la esposa, el que ora por los hijos, el que se presenta ante Dios en favor de su familia. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Y la mujer se sujeta al esposo como la iglesia se sujeta a Cristo. Pero cuando el hombre pecó, por ejemplo, ¿quién fue engañada? Fue Eva. ¿Por qué Dios no llamó a Eva? ¿Y Eva qué pasó? No, llamó primero a Adán. ¿Qué has hecho? La mujer que me diste me dio. El hombre como cabeza tenía que amar a su esposa, proteger a su esposa, cuidarla como un vaso frágil. ¿Qué dijo? Se rompió su relación con Dios, ya no tenía comunión con Dios, por tanto se rompió su relación con su prójimo. ¿Cuál es el prójimo más cercano? Su esposa. Acá, ¿qué le dijo? Mi Evita, mi querida, mi amada, mucho amor, pero aquí se salva quien puede. Cada quien, cada alma con su palma. ¿Ya? Aquí no hay amor, no hay nada. Quien se salva, se salva. Señor, yo no tengo la culpa. Esta mujer, esta china supa y esta diabla, esta me ha dado. Yo no soy culpable. ¿Se dan cuenta? Y al final, la mujer que me diste, tú eres el culpable. Yo estaba bien solo. Solito me he nacido, solito me iba a morir, bien estaba. Tú eres el culpable. Ahí que vemos, no hay arrepentimiento. Ruptura de relaciones. No está bien con Dios, no está bien con el prójimo. Y lo mismo ocurre con la mujer. La serpiente que tú creaste al final, Dios era el culpable de todo. Este es el pecado original o la naturaleza caída del hombre. Este pecado original es transmitido. Pecado imputado. ¿Qué es el pecado imputado? Todos provenimos de Adán. Nuestra cabeza es Adán. Nuestros representantes es Adán. Cuando Adán pecó, nosotros pecamos. Por un hombre entró el pecado y la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres porque pecaron. ¿Por qué hay muerte? Porque estamos en pecado y somos pecadores. ¿Ya?
El pecado de Adán fue transmitido a su hijo, a su nieto, a su bisnieto, hasta nosotros, a nuestro abuelo, tatarabuelo, a nuestro padre, hasta nosotros. De Adán a toda su descendencia. Es imputado. Ese es el pecado imputado. El pecado heredado. ¿Qué dice el salmista? En pecado me concibió mi madre. Ah, la primera herencia que dan los padres cuando engendran un nuevo ser es pecado. No es dinero, no es casa, no es auto, no es profesión, es pecado. ¿Se dan cuenta? Es pecado. ¿Ya? Perfecto. El pecado heredado. El pecado personal es el pecado que nosotros cometemos. Realmente, si a nuestra cuenta de pecado vamos agregando más pecado, más pecado. ¿Cuántos pecados hemos cometido desde la mañana? Yo quisiera engrosar mi cuenta bancaria como engroso mi cuenta de pecado. Sería millonario, porque pecado, pecado, voy aumentando más y más y más, pero mi cuenta bancaria está vacía. Si mi cuenta bancaria fuera como mi cuenta de pecado, sería multimillonario. Ya tendría casa, auto y todo lo demás. ¿Ya? Adán era el representante de la humanidad, así que su desobediencia afecta a todo el género humano. Su mente se había ensuciado, tenía vergüenza de su cuerpo. Adán era el representante de la humanidad, así que su desobediencia afecta a todo el género humano. Romanos 3:23, por cuanto todos, no hay uno, solo Cristo fue engendrado de forma sobrenatural por el Espíritu Santo en el vientre de María, sin participación humana, sin sexo, ya esa naturaleza humana sin pecado, 100% Dios de eternidad a eternidad, 100% hombre, pero sin pecado. Pero después todos nacemos en pecado. Por cuando todos pecaron y están destituidos por la gloria, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Las sentencias de la desobediencia para la serpiente y para Satanás. La serpiente fue un instrumento de Satanás, por ello debía merecer sentencia. ¿Ya? Eso van a ir viendo todo eso. Pero aquí hay un elemento bien importante. ¿Ya? En la sentencia para la serpiente espiritual Satanás tenemos el protoevangelio. Génesis 3:15. Me emociona mucho. Génesis 3:15, el protoevangelio, primer evangelio. En el capítulo más oscuro de la Biblia hay la luz de esperanza. Es el primer evangelio. El evangelio no comienza en Mateo, comienza en Génesis y capítulo 3, donde el hombre cae. ¿Qué dice el protoevangelio? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es la simiente de la mujer? No es Caín. Cuando Adán conoció a su mujer y engendraron a su hijo, le llamó Caín, porque dijo la mujer, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella pensaba que se cumplía en Caín, el protoevangelio. Su desilusión fue grande cuando simplemente se dio cuenta que había engendrado a un homicida que mató a su hermano Abel. Cristo es la simiente de la mujer, aquel que heriría la cabeza de la serpiente. ¿Dónde lo hizo? En la cruz. Aunque la serpiente le heriría el calcañar. ¿Qué es el calcañar? El talón. La cruz es el talón. Una herida en la cabeza es mortal. Satanás fue juzgado y derrotado en la cruz. El calcañar es en el talón. No es una herida mortal. A lo mucho perderás el pie. ¿Te das cuenta? La cruz. Cristo murió, pero resucitó. Perfecto. Ahora esto se ejecutará en la segunda venida de Cristo, cuando Dios mande a un simple ángel a depositar a Satanás en el lago de fuego. ¿Ya? ¿Qué dice Gálatas 4:4-5? Cumplido, establecido el tiempo determinado por Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nos redimiese. O sea, se cumple en él. La genealogía de Lucas, a diferencia de la genealogía de Mateo que conecta a Jesús con David y con Abraham y David, la genealogía de Lucas lo conecta con Adán, cumplimiento del protoevangelio. La simiente de la mujer es Cristo. Como la simiente de Abraham no es Israel, es Cristo. Gálatas 3:16.
y esta simiente es Cristo. Es la victoria final de Cristo sobre Satanás. ¿Ya? Génesis 3.15 es conocido como el protoevangelio, lo cual explicamos en lo siguiente. Génesis 3.15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Los teólogos lo llaman el protoevangelio, quiere decir primer evangelio, porque esas palabras pronunciadas por Dios contienen la primera promesa de redención en la Biblia. ¿Por qué dije que Génesis 3.15 es el versículo madre? Porque después todos los capítulos y todos los libros que vienen después de Génesis simplemente son un cumplimiento de Génesis 3.15. Con Génesis 3.15 comienza a desarrollarse el plan de redención o de salvación de Dios en favor del hombre. Y todo lo demás simplemente es el transcurrir de este plan de salvación. Aunque no se vea a primera vista, Cristo está en este versículo. Él es la simiente de la mujer que un día vendría a aplastar la fea cabeza de la serpiente. En resumen, este versículo predice que Jesús ganaría la victoria sobre Satanás, pero que al mismo tiempo sería herido. La herida del calcañar es la cruz. Cristo murió, resucitó y vive para siempre. Sentencia para la mujer, sentencia para el hombre, eso ya van a ir viendo en el texto, porque todo está en el texto, ¿ya? Lección 4, la continuación del pecado, Caín y Abel. Pero hay un elemento bien importante. Les dije que el hombre murió espiritualmente ese mismo momento. Y vamos a evidenciarlo con los últimos versículos de Génesis 3. ¿Ya? Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Uno, pecó al hombre, se escondió, se dio cuenta que estaba desnudo y se avergonzó. La desnudez en la Biblia siempre va llevado y tiene un simbolismo de falta de justicia. Cuando el hombre pecó, perdió justicia, estaba desnudo, ¿ya? Quisieron cubrirse con hojas que cosieron para sí, de higueras, se hicieron delantales. Eso es religión. Cómo el hombre trata de solucionar su problema y de acercarse a Dios. Dios rechaza la religión. La vida eterna no es religión, es relación. ¿Perfecto? Ahora, Dios vistió a Adán y Eva con túnicas de animales. Para vestirlos con túnicas de animales, ¿qué tenía que ocurrir? La muerte de dos animales inocentes. Y recién se hacía túnicas y se los cubría. ¿Esto apuntaba a qué? ¿Cómo un hombre pecador, injusto, sin santidad, puede acercarse a un Dios perfectamente santo, perfectamente justo? Solo a través de sacrificios de animales inocentes que daban su vida en lugar de los pecadores. La paga del pecado es muerte. Un animal inocente era sacrificado en lugar del hombre pecador. Esto tenía eficacia solo porque apuntaba a Cristo. Fue de Cristo, no. ¿Ya? Ahora, la muerte espiritual se evidencia de forma clara. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Se dan cuenta? Uno de nosotros. Y es una revelación temprana de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Ya? Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se devolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dije que el hombre murió inmediatamente espiritualmente, ¿ya? Y físicamente ya había un periodo, una fecha de expiración, así como los productos de los supermercados, fecha de expiración, ¿cuándo es su fecha de vencimiento? Nosotros tenemos fecha de vencimiento, ¿ya? Sí, ya tenía un límite, ya tenía un tiempo fijado, pero ese momento murió espiritualmente. Y como dicen ustedes, literal, literal, Dios expulsa al hombre y a la mujer de su presencia, los saca del jardín del Edén y coloca ángeles guardianes para que no puedan entrar. Eso que manifiesta la condición espiritual del hombre, apartado de Dios, separado de Dios, muerto, alejado, ajeno. Efesios 2:1 al 5.
muertos en delitos y pecados, totalmente corrompidos. El pecado afectó todo en el hombre. El hombre está corrompido en todo. El pecado ha afectado sus sentimientos, sus emociones, su intelecto, todo. No hay un área, no hay una parte que no haya sido afectado por el pecado. ¿Ya? Lección 4. Todo esto ya era consecuencia del pecado. Ahora veamos cómo afecta y Adán y Eva pueden ver esas consecuencias de una forma mucho más personal. Cuando pecaron y fueron sacados del Edén, Adán conoció a su mujer, es un eufemismo, tuvo relaciones sexuales, le nació un hijo varón, la mujer lo llamó Caín. Por voluntad de Dios he adquirido varón. La ilusa pensó que con Caín se cumplía el protoevangelio y era la simiente de la mujer que iba a revertir su condición. No, Caín era simplemente un miserable asesino que mató a su hermano, consecuencia del pecado. Las malas decisiones tienen malas consecuencias, las buenas decisiones, buenas consecuencias. Con respecto al asunto de las ofrendas de Caín y Abel, el comentarista bíblico Matthew Henry afirma lo siguiente: lo primero que se requiere en todos los actos de culto y ofrenda es la aceptación de Dios. Nuestra prisa es correcta si alcanzamos ese objetivo, pero vana es nuestra adoración si falta ese requisito. ¿Por qué Dios rechazó a Caín y su ofrenda y miró con agrado a Abel y su ofrenda? Dios mira la actitud del que le ofrece ofrenda, la cual es más importante que su ofrenda. Abel trajo una ofrenda no de su propia idea, como Caín, sino un animal degollado que cumplía el requisito de Dios. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. ¿Qué hizo Dios antes de expulsar al hombre? ¿Qué hizo? Y antes de darles la promesa del protoevangelio, los vistió con pieles de animales, ¿ya? Perdón, fue después. Los vistió con pieles de animales. ¿Qué significa eso? Un animal inocente fue sacrificado para vestir la desnudez y la injusticia del hombre. Su sangre expió, cubrió su pecado. Eso tiene simplemente es efectivo porque apunta a Cristo, nada más por eso. Génesis 4, 3, 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? Porque Caín lo hizo a su manera, así como decía Frank Sinatra, a mi modo, a mi manera. No, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Dios ya estableció cómo un hombre pecador se acerca a un Dios santo por una ofrenda de un animal inocente sustitutiva, porque su muerte es sustituida o es en sustitución del hombre que debería morir por su pecado. Solamente de esa forma. El Caín trajo simplemente el fruto de la tierra. No, no es a la manera del hombre, no es como el hombre quiera. No, a mí me gusta esa canción, a mí me gusta esa alabanza, a mí me gusta ese ritmo. La adoración no es lo que te guste, no es como tú quieras, es lo que le guste a Dios y como quiera Dios. El principio regulador. Todo lo que esté establecido en la palabra lo hacemos, lo que no, no lo hacemos. Diferencias entre las ofrendas de los hijos de Adán. La actitud del corazón. Caín era un malvado, por lo tanto su ofrenda era vana. Isaías 1:13. Dios no miraba con agrado a Caín, por ello no le agradaba su ofrenda. Abel era recto, es llamado Abel el justo, Mateo 23:35. Su corazón era recto y su vida era santa. Dios vio con agrado su vida y a su ofrenda. Tipos de las ofrendas. Caín ofreció el fruto de la tierra, lo primero que le vino a mano, simplemente a su forma, lo que él quiso. Abel tomó empeño para escoger su ofrenda, no lo defectuoso, no lo mezquino, sino de los primogénitos de sus ovejas. Era lo mejor de lo que tenía. Por ejemplo, cuando damos ofrenda, ¿qué escogemos? La moneda más pequeña, la más insignificante. ¿Qué pasa? Tiene que ser lo mejor. Tiene que ser lo mejor para Dios, porque es una acción de gracias, porque me dio vida y porque me da vida eterna. Me da vida eterna, ¿se dan cuenta? La envidia y la ira de Caín. Caín, al ver que su ofrenda no le agradaba a Dios, sintió una profunda furia, lo cual estaba reflejada en su rostro. La Biblia de Jerusalén da el sentido de la advertencia divina, mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar. 4,
7. Caín tiene que elegir entre dominar su envidia o ser dominado y consumido por ella. Se niega a enfrentarse con el pecado y es llevado por la violencia. Es instigado también por Satanás, ¿no? El primer homicida. Orgullo herido, envidia, odio, asesinato. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. Mas yo os digo que si alguno llama raca a su hermano, tonto, necio, ya lo mató. A veces utilizamos con tanta facilidad, con tanta banalidad nuestras palabras, ¿no? Y estamos matando al hermano. Orgullo, envidia, odio, asesinato. El asesinato primero surge en el corazón, en las intenciones, y luego da su desarrollo con el homicidio. Antes de asesinar a Abel sintió odio, antes de su odio sintió envidia, y antes de su envidia su orgullo fue herido. Matthew Henry hace un interesante análisis que le presentamos en el siguiente cuadro. Fue su propio hermano a quien mató, a su hermano menor, y a quien debía haber cuidado. Abel fue un buen hermano que nunca le había hecho ningún daño. Dios mismo le había prevenido contra lo que podía ocurrir, pero Caín persistió en su propósito. Caín actuó antes de su crimen con una capa de amistad y amabilidad. Al matar a su hermano, dio un golpe a Dios mismo. Caín odiaba a Abel porque Dios amaba a Abel. Tenemos un acróstico, ¿no? A, B, C, D, E. Lección 4, el diluvio. Hermano Henry, usted me dice hasta cuándo, por favor. Ya yo puedo seguir nomás. Capítulos 5 y 6. Generaciones antidiluvianas. Capítulo 5. Yo cuando me emociono, me emociono. Dame un segundito, por favor. Un segundito. Los antidiluvianos vivían de 365 hasta 969 años, posiblemente porque la raza era joven y el pecado no había debilitado tanto el cuerpo. Además, quizás el clima y otras condiciones naturales eran diferentes de las que existieron en la época posterior al diluvio. La descripción de la mayoría de los antediluvianos se limita a la expresión sombría y monótona: vivió, engendró y murió.